En una gélida noche neoyorquina, el millonario Richard Hall pensó que estaba solo con su dolor hasta que oyó un débil llanto bajo un puente. Lo que encontró le destrozó el corazón. Una niña de 6 años abrazaba a 2 frágiles bebés y suplicaba: «Por favor, no nos envíen lejos». Ese momento lo cambió todo. Lo que comenzó como un acto de compasión pronto se convirtió en una tormenta de traiciones, mentiras y una brutal batalla judicial que amenazó con separarlos. Una esposa afligida lo acusó de intentar reemplazar a su hija fallecida. Una madrastra despiadada planeó borrar la existencia de los niños. Y un padre biológico, destrozado por la culpa, suplicó una segunda oportunidad. Pero al final, no fue la riqueza ni el poder lo que decidió su destino. Fue la voz de una niña que finalmente encontró el coraje para decir: «Esta es mi familia». El viento aullaba sobre los arcos de acero del puente de Brooklyn, llevando la mordacidad del otoño por toda la ciudad. Richard Hall, un acaudalado financiero que había perdido a su única hija hacía apenas un año, aparcó su elegante sedán negro en el arcén. No estaba seguro de por qué se detuvo. Tal vez fuera el fantasma inquieto que lo perseguía por la noche. Tal vez fuera el leve sonido que se colaba en la tormenta, el suave llanto de un niño. Al principio, Richard se dijo a sí mismo que era el viento. La ciudad a menudo jugaba malas pasadas a las almas cansadas. Pero el sonido volvió, frágil, roto y desesperado. Salió al frío intenso, con sus zapatos lustrados resonando contra el hormigón, y siguió los débiles gritos hacia el paso subterráneo. Allí, bajo las imponentes vigas de acero, la vio. Una niña pequeña, de no más de 6 años, estaba sentada acurrucada en el frío suelo con un vestido roto. Sus bracitos apretaban a 2 bebés apretados contra su pecho, con la respiración entrecortada y el cuerpo temblando de frío. Sus ojos, abiertos y llenos de miedo y agotamiento, se clavaron en los de él. «Por favor, señor», susurró, con la voz quebrada por el terror. «No nos eche. Nos callaremos. Lo prometo». Las palabras atravesaron el pecho de Richard como una cuchilla. En ese momento, no vio a una extraña, sino el reflejo de su difunta hija, los mismos ojos temblorosos, la misma súplica por seguir con vida. Se le doblaron las rodillas y se agachó ante la frágil figura. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó en voz baja, intentando que su voz no se quebrara. La niña bajó la cabeza. Su cabello enredado le cayó sobre la cara mientras apretaba a los bebés con más fuerza. Uno gimió, el otro yacía aterradoramente inmóvil bajo un fino trozo de tela. El chofer y fiel ayudante de Richard, Víctor, lo alcanzó. Cuando sus ojos se posaron en los 3 niños, se le cortó la respiración. «Dios mío», murmuró Víctor. «Se van a congelar aquí fuera. Necesitamos llevarlos a un hospital ahora mismo». La niña se estremeció al oír la palabra hospital, sacudiendo la cabeza con fuerza. «Por favor, no nos vendan. No nos abandonen», suplicó. Su voz estaba impregnada de un miedo que ningún niño debería conocer. Richard sintió un nudo en la garganta. Extendió la mano con la palma abierta, con voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. «Nadie te va a hacer daño. Lo juro. No te dejaré». Finalmente, tras un largo silencio tembloroso, la niña soltó a uno de los bebés. Dejó que Richard levantara con cuidado al bebé, que parecía ligero como una pluma, más frágil que la porcelana. Más tarde supo que el nombre de la niña era Sofía. Richard se quitó el pesado abrigo y envolvió a los 3 niños en él, protegiéndolos del aire cortante. Junto con Víctor, los condujo al coche. Sofía se aferró a una bolsa de tela harapienta contra el pecho como si fuera un salvavidas, negándose a soltarla, incluso mientras se deslizaba en el asiento junto a él. El camino al hospital se desvaneció en una neblina de luces intermitentes y latidos acelerados. Richard se sentó con los niños, sujetando con las manos el hombro tembloroso de Sofía. De vez en cuando, ella lo miraba con ojos llenos de sospecha y esperanza,
como si intentara decidir si era un salvador u otro. Enemigo. Cuando llegaron, las enfermeras corrieron al coche y subieron a los bebés a las camillas. Los delgados dedos de Sofía se crisparon, queriendo correr tras ellos, pero Richard permaneció a su lado. «Estarán bien», susurró, aunque una parte de él no estaba segura. Dentro del brillante caos de urgencias, una enfermera se volvió hacia él. «¿Está ahí, padre?» La pregunta lo impactó como un rayo. Por un momento, no pudo respirar. Le temblaron los labios, pero asintió de todos modos. «Sí», dijo con voz ronca. «Lo que sea para asegurar que esos niños sean tratados sin demora». Firmó los papeles con manos temblorosas, sintiendo como si el destino lo hubiera obligado a hacer una promesa que no había estado listo para hacer. A través del cristal, Richard vio a Sofía sentada junto a la cuna de uno de los gemelos. Extendió una pequeña mano y le acarició la mejilla con la ternura de una madre que la había amado 2 veces. Edad. La visión lo destrozó. Era solo una niña, pero cargaba con un peso mayor del que la mayoría de los adultos podían soportar. Cuando los médicos le aseguraron que los bebés vivirían, Richard tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Estos niños no volverían a las frías calles, no mientras aún tuviera aliento. Cuando su coche entró en la entrada de su extensa finca, era pasada la medianoche. La mansión, encaramada sobre las luces de la ciudad, estaba oscura y silenciosa, sus pasillos desprovistos de alegría desde la muerte de su hija. Richard llevó a una de las gemelas a la gran sala de estar, seguido por Víctor con la otra. Sofía iba detrás, agarrando su bolso y mirando las enormes lámparas de araña y los suelos de mármol con ojos muy abiertos y asustados. En el sofá de terciopelo estaba sentada su esposa, Amelia. Su rostro pálido parecía fantasmal bajo la tenue luz. Su cabello, antes lleno de vida, ahora caía en ondas descuidadas. Se levantó lentamente, abriendo mucho los ojos al ver a su marido llevando a los bebés a su casa. «¿Qué es esto?» Su voz se quebró con incredulidad y furia. «¿Qué haces con esos niños?» A Richard se le hizo un nudo en la garganta. Amelia no podía dejarlos. Se habrían congelado hasta morir. Amelia apretó los puños a los costados. «¿Y yo qué? ¿Y esta casa, aún embrujada por la sombra de nuestra hija? ¿Creen que pueden reemplazarla con desconocidos de la calle?» Sofía oyó cada palabra. Su pequeño cuerpo tembló y le susurró a sus hermanos: «Si no nos quieren, los llevaré». Richard se giró hacia ella, con el corazón roto al ver su desesperanza. Cayó de rodillas ante ella, mirándola fijamente a los ojos. «No», dijo con firmeza. «No intento reemplazar a nadie. Tú y tus hermanos no son un error. Están destinados a estar aquí. Lo prometo». Amelia se dio la vuelta, con lágrimas en el rostro, y subió las escaleras furiosa, dejando a Richard con los niños en el eco del silencio. Esa noche, Sofía mordisqueó un trozo de pan, sola en la esquina de la mesa del comedor. Mientras Richard intentaba mecer a los bebés para que se durmieran, ella susurraba suaves canciones de cuna, acariciando con su manita sus cabezas como para asegurarles que, incluso si el mundo los rechazaba, nunca los soltaría. Amelia observaba desde el pasillo, dividida entre el dolor y algo que aún no podía identificar. Y, por primera vez en un año, Richard Hall sintió que su casa vacía se agitaba, no con tristeza, sino con una frágil e incierta esperanza. «Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro». ¿Creen que Richard tomó la decisión correcta al traer a Sofía y a los gemelos a su casa esa noche? Si ustedes estuvieran en el lugar de Amelia, habrían reaccionado con ira o compasión. La mañana se coló en la finca Hall como un huésped indeseable. El sol pintaba los suelos de mármol con pálidos trazos, pero dentro de la casa, las sombras aún se aferraban obstinadamente. Richard apenas había dormido. Pasó la noche en la habitación de invitados, sentado en una silla junto a Sofía y los gemelos. Su respiración era regular,
pero el recuerdo de encontrarlos temblando bajo el puente lo atormentaba. Extendió la mano y ajustó la manta sobre el hombro de la niña. Ella se movió, parpadeando. Por un segundo, el pánico brilló en sus ojos, como si esperara despertar de nuevo en el suelo frío. Luego, lentamente, se relajó. «Buenos días», susurró Richard. Sofía asintió tímidamente, su voz un leve susurro. «¿Nos van a enviar lejos?» La pregunta lo atravesó por completo. Negó con la cabeza con firmeza. «No mientras yo esté aquí, sino en otra parte de la casa». El corazón de Amelia era un campo de batalla. Se quedó junto a la puerta de la cocina, observando cómo Sofía mecía suavemente a uno de los bebés, que tarareaba en voz baja. La imagen rompió algo en su interior. Los recuerdos la asaltaron. Su propia hija, Emma, frágil en sus últimos días, susurraba: «No me dejes, mamá». Amelia se dio la vuelta, con la garganta ardiendo. El silencio se rompió con el agudo zumbido del teléfono. Richard respondió con voz entrecortada. «Señor Hall», dijo con tono burlón al otro lado. «La ciudad sabe que esconde niños. Los secretos nunca se ocultan». «¿Quién es, Richard?», preguntó. «Víctor Hayes, periodista de investigación. Pronto todos sabrán que el gran Richard Hall alberga a herederos ilegítimos. Imagina los titulares». Richard apretó la mandíbula. «No te metas en los asuntos de mi familia». Pero la llamada ya había terminado, dejando solo el eco de la amenaza en la habitación. Amelia había oído suficiente como para helarle la sangre. Su mirada se movió entre Richard y los niños. «Herederos ilegítimos. ¿Me estás diciendo que estos niños son tuyos?» El silencio se prolongó demasiado. Richard no pudo responder con la suficiente rapidez. Para Amelia, ese silencio fue condenatorio. Se levantó de la silla, pálida. «Así que es verdad», susurró antes de salir furiosa, dejando a Sofía con la mirada fija en su tazón de avena como si deseara desaparecer. Al mediodía, la tormenta ya había estallado. Las redes sociales estallaron con un video, una grabación granulada de una chica delgada con un vestido andrajoso que supuestamente metía una caja de leche de fórmula en su bolso en un supermercado. El titular resonó en la pantalla. «La hija oculta de un millonario, pillada robando». Amelia golpeó el teléfono contra el mostrador, con la voz áspera como el cristal. «Ahora toda la ciudad se ríe de nosotros. Richard, ¿es esto lo que querías?» El pecho de Richard subía y bajaba con control. La furia se apoderó de él. «Ese video es falso». «Lo sé». Miró a Sofía, quien estaba sentada con lágrimas congeladas cubriendo sus mejillas. «Díselo, cariño». «No lo hice», sollozó Sofía. «Solo miré la caja. Nunca la tomé». A Richard se le hizo un nudo en la garganta. Se agachó junto a ella, ahuecando su pequeña mano. «Te creo». Era todo lo que necesitaba oír. Se derrumbó, hundiendo la cara en su hombro. Pero más tarde esa noche, mientras la mansión dormía, Sofía guardó silenciosamente sus andrajosas pertenencias en su bolso. Tiró de sus hermanos, susurrando: «Vamos, no nos quieren. Iremos donde nadie pueda hacernos daño». Cuando se deslizó hacia la puerta trasera, Amelia ya estaba allí. Los ojos de la mujer brillaban con lágrimas que no se había permitido derramar en años. Durante un largo instante, se quedaron mirándose fijamente. Entonces Amelia cayó de rodillas. «No te vayas», susurró con voz temblorosa. «Quédate, por favor. Déjame intentarlo». El bolso de Sofía se le resbaló del hombro. Le temblaban los labios. Había pasado días preparándose para el rechazo. Y ahora esto. Soltó un sollozo y abrazó a Amelia con sus pequeños brazos. Fue torpe, confuso, pero real. Por primera vez, el hielo dentro del pecho de Amelia se quebró. Pero la esperanza era frágil. A la mañana siguiente, Richard recibió una carta, una citación judicial.
Alguien había solicitado la custodia de Sofía y los gemelos. La sala estaba abarrotada. Los reporteros se alineaban en los pasillos, con las cámaras destellando como relámpagos. El juez Reynolds, un hombre mayor de mirada severa, presidía el caos. Del lado de la fiscalía estaba Robert Carter, el padre biológico de los niños. Su rostro, antes atractivo, estaba marcado por el arrepentimiento y la culpa. Pero a su lado estaban Vanessa, su fría nueva esposa y un astuto abogado llamado Alan Drake. Drake no perdió el tiempo. Su señoría, estos niños han sido vistos robando. No están seguros. Pertenecen al cuidado adecuado, no a estar escondidos por un hombre que los usa como peones. En la pantalla gigante, se reprodujo el video falso. Murmullos llenaron la sala. Sofía se puso de pie de un salto, con la voz quebrada. No es verdad. Nunca robé nada. Solo quería alimentar a mis hermanos. Sus palabras fueron ahogadas por susurros de mentirosa y ladrona. Entonces, una nueva testigo fue llamada la señora Caín, la directora de un orfanato local que había sido sobornada por Vanessa. Habló con frialdad. Vi a Sofía golpear a sus hermanos y arrebatarles la comida. Es cruel, no apta para estar cerca de niños. El gas recorrió la sala. El rostro de Sofía palideció mientras negaba con la cabeza. Violentamente. No, nunca les hice daño. Solo les daba pan por la noche. Fue entonces cuando Amelia se puso de pie. Su voz, sin embargo tembloroso, sonó claro. Su señoría, esta mujer está mintiendo. He visto a Sofía despierta toda la noche meciendo a esos bebés, dándoles las últimas migajas de comida que le quedaban. No es cruel. Es la niña más valiente que he visto. La sala quedó en silencio. Las miradas se volvieron hacia Amelia, la esposa afligida que una vez se opuso a traer a estos niños a su casa. Por primera vez, los estaba defendiendo. Y entonces, desde el fondo de la sala, una anciana frágil se levantó con la ayuda de su bastón. Su cabello plateado brillaba a la luz, su voz firme. Yo era su vecina, dijo. Vi a Robert Carter y a su esposa arrojar a esos niños a la calle en una noche lluviosa. La niña le rogó a su padre que no la abandonara. Él le cerró la puerta en las narices. La multitud estalló. El rostro de Robert se arrugó, hundiendo la cabeza entre las manos. Los labios de Vanessa se apretaron. Con furia, pero incluso ella podía sentir que la marea se volvía en su contra. El juez golpeó con su mazo. Orden. Este caso no está terminado. Se investigarán estas acusaciones. Pero para Sofía, quien se aferró a la manga de Richard con lágrimas corriendo por su rostro, el momento ya se sentía como un salvavidas. Por primera vez en años, se atrevió a creer que alguien podría luchar por ella. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si usted fuera el juez en este momento, escuchando la defensa entre lágrimas de Sofía y el inesperado testimonio de Amelia, ¿creería a la niña o a la supuesta evidencia en pantalla? La mansión Hall nunca se había sentido tan frágil. El tribunal se cernía sobre ellos como una nube de tormenta a punto de estallar. Los reporteros acamparon fuera de las puertas. Los titulares gritaban en todos los periódicos. Millonario esconde a niños de la calle. Escándalo. En la finca Hall. Dentro, Richard estaba sentado en su estudio, con el peso del mundo apretándole el pecho. Al otro lado del pasillo, Sofía le susurraba a sus hermanitos: no se preocupen, no dejaré que nos lleven. Su vocecita era firme, pero Richard sabía que estaba aterrorizada. Esa noche, Amelia entró en la habitación de los niños. Se quedó paralizada en la puerta, viendo a Sofía cantar suavemente una canción de cuna. Por primera vez desde la muerte de su hija, Amelia entró y posó una mano suave sobre el cabello de Sofía. La pequeña, sobresaltada, se inclinó ante el roce. Gracias,
Mamá, susurró sin pensar. La palabra golpeó a Amelia como un rayo, pero en lugar de dolor, le trajo alivio. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, limpiando años de dolor. Se arrodilló junto a Sofía y le susurró, «Ya no estás sola». A la mañana siguiente, la familia entró junto al juzgado. Los flashes de las cámaras y los micrófonos los abarrotaban. Los periodistas gritaban preguntas como buitres que acechan a su presa. Richard apretaba la mano de Sofía mientras Amelia cargaba a uno de los gemelos contra su pecho. Dentro de la sala, el público estaba abarrotado de gente. La jueza Reynolds tenía la misma severidad de siempre. La fiscalía era un caos. Vanessa, ya arrestada, la miraba con furia desde detrás de las esposas. Alan Drake, el astuto abogado, había sido descubierto por falsificación. Robert Carter, el padre biológico, estaba pálido y destrozado. El juez comenzó, esta audiencia decidirá la custodia de Sofía y sus hermanos. El fiscal intentó argumentar el linaje. Su señoría, Richard Hall, no es pariente. Los niños pertenecen a su padre biológico, Robert Carter. Robert permaneció temblando. Fui un tonto, admitió. Después de la muerte de mi esposa, me perdí. Me volví hacia la botella y Vanessa envenenó mi mente. Arrojé a mis hijos a la basura. Y ahora, su voz se quebró. Se giró hacia Sofía, con lágrimas en el rostro. Sofía, lo siento. Por favor, dame otra oportunidad. Sofía se tensó. Se aferró a la manga de Richard con los ojos llenos de terror. No quiero volver atrás, susurró. Ya tengo un padre. La sala del tribunal bullía. El juez Reynolds levantó una mano para pedir silencio. Señor Carter, sus fracasos están documentados. El tribunal decidirá en función del interés superior de los niños. Entonces Richard se alzó, con una presencia imponente incluso en el caos. Su voz era profunda, firme, pero cargada de emoción. Tu honor, la sangre por sí sola no define a la familia. La familia es donde vive el amor. Encontré a Sofía y a sus hermanos temblando bajo un puente. No eran ladrones. No eran criminales. Eran niños abandonados que imploraban piedad. Esa noche prometí que nunca los dejaría solos de nuevo, y pienso cumplir esa promesa. Murmullos resonaron en la habitación. Amelia entonces resistió con voz temblorosa, pero firme. Perdí a mi hija el año pasado. Pensé que mi corazón había muerto con ella. Cuando Richard trajo a estos niños a casa, pensé que intentaba reemplazarla. Luché contra ello, me resistí, incluso lo odié. Pero estaba equivocada. Estos niños no son fantasmas del pasado. Son nuestro futuro. Sanaron una parte de mí que creía perdida para siempre. Son mis hijos. Exclamaciones de asombro se extendieron por la habitación. Incluso los periodistas se secaron los ojos. El rostro de Sofía se arrugó y corrió a los brazos de Amelia. Por primera vez, se permitió volver a creer en el amor de una madre. El juez Reynolds se inclinó hacia adelante, con una expresión más suave. Sofía, ¿quieres vivir con los Sale? La pequeña se secó las lágrimas, con una voz baja pero clara. Sí, por favor, no nos lleves. Esta es mi familia. El silencio que siguió fue un profundo y sagrado silencio. Entonces, el juez levantó el martillo. Tras revisar las pruebas, incluyendo la prueba de acusaciones falsas en el testimonio de carácter, el tribunal otorga la custodia total de Sofía Samuel y Benjamin Carter a Richard y Amelia Hall. El martillo golpeó. Los aplausos estallaron en la sala. Sofía rompió a llorar, aferrándose al cuello de Richard. Amelia los abrazó a ambos. Los gemelos se acurrucaron entre ellos. Por primera vez, no eran fragmentos de dos tragedias diferentes. Eran una familia. Afuera, los periodistas se agolpaban. Pero en lugar de gritar acusaciones, vitorearon. Los titulares del día siguiente fueron diferentes. Del puente a la pertenencia, granizo, la familia triunfa. El amor redefine a la familia.
Pasaron las semanas y la mansión Hall cambió. Donde antes llovía el silencio, ahora resonaban risas. Sofía aprendió a leer en el regazo de Amelia. Los gemelos rieron mientras Richard los lanzaba al aire. Una noche, Sofía trajo a casa con orgullo una tarea escolar. Teníamos que escribir sobre nuestra familia, dijo tímidamente. Abrió su cuaderno y leyó. Mi hogar no son paredes ni dinero. Mi hogar es donde mamá me acaricia el pelo. Papá me toma de la mano y la sonrisa de mi hermano. Mi hogar es donde nadie te deja atrás. Las lágrimas corren por el rostro de Amelia. La garganta de Richard se cierra de emoción. Abraza a Sofía con fuerza, susurrando, le diste vida a esta casa. Llegó la primavera y los manzanos florecieron en el jardín de granizo. Sofía corría con sus hermanos entre los árboles, sus risas llevadas por el viento. Amelia estaba de pie en el porche, observándola con una suave sonrisa. Richard la rodeó con un brazo. Somos una familia de nuevo, murmuró. Ella se apoyó en él, con los ojos brillantes. No, somos una familia más fuerte. La risa de Sofía resonó como una campana de esperanza. Para ella, la pesadilla había terminado. Tenía una madre, un padre, hermanos y un futuro. Tenía algo que una vez creyó imposible, un hogar. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿La decisión del tribunal te conmovió tanto como a Sofía? ¿Crees que la familia se trata de lazos de sangre o de amor y decisión? Si esta historia te conmovió, comenta 100 veces abajo para mostrar tu apoyo. Dinos desde qué país la estás viendo. Nos encantaría saber qué tan lejos ha llegado esta historia. Y no olvides compartir este video para que otros puedan sentirlo.